cerrar ahora. Ya. Sí, cuando nosotros vemos el concepto de proceso, vamos a empezar a trabajarlo, verlo desde la perspectiva... espera, chiquillos, pues, vamos a dejar de compartir eso. Ya. El concepto de proceso, chiquillos, tenemos que tenerlo bien claro, bien internalizado. Proceso es lo que hace una empresa. Y también los procesos van a ser los distintos elementos que permiten que la empresa pueda hacer su objetivo. Si yo, por ejemplo, lo llevo a un supermercado, el objetivo primero de un supermercado es poder vender productos. Comida, productos de aseo, etc. Pero el producto no llega solo. El producto tiene que colocarse en las distintas alacenas. El supermercado no se limpia solo, tiene que ser limpiado por alguien. Los productos tienen que ser cobrados por alguna persona. La gente que trabaja tiene que tener un pago de sus remuneraciones, también de pagos sobre legales. En sí, el supermercado no es un ente que tenga una sola, cumple una función, un rol social, que es suministrar alimento y comida. Pero para que esto funcione requiere distintos procesos, distintas cosas. ¿Ya? Ahora, muchas veces uno puede decir que hacer, por ejemplo, un proceso es hacer pan. ¿Ya? Yo puedo tomar como proceso hacer pan. Sin embargo, el proceso de hacer pan va a tener distintas actividades y cada actividad va a tener distintas tareas. Ahora, vamos a tener que tener nosotros una cosa bien, bien clara. Cuando yo veo, bajo ese concepto, entonces tenemos que tener siempre el concepto de proceso, actividad, tarea. Ya. El hacer pan va a ser mi proceso, pero el hacer pan va a implicar distintas actividades. Desde hacer la masa, dejarla que repose, luego cortarla, luego colocarla en un horno y luego esperar que se enfríe. O sea, yo sé que el pan tiene muchos más pasos, pero por ejemplo, preparar la masa, que va a ser una de las actividades del proceso de hacer pan, va a tener distintas tareas. O sea, esto es lo más grande, ya esto es un nivel medio y esto ya es nivel de detalle. Y tenemos que entenderlo así, porque en la práctica yo puedo evaluar mi proceso completo, alguna parte de mi actividad, o mi actividad completa, o mi tarea, o mi proceso, o mi tarea completa. Ya. Vamos a entenderlo de esa perspectiva. Cuando yo evalúo, por ejemplo, seguridad industrial, yo puedo ver todos los riesgos que se vienen o están en mi tarea. Lo que yo hago, por ejemplo. Freír un huevo es una tarea, algo que yo realizo diario a diario. Y eso va a tener distintos riesgos. Ahora, el paso a paso que yo defino para poder freír o hacer un huevo, en la práctica van a ser mis peligros. Cuando yo tengo identificado mi proceso o los procesos, las actividades que realizo y las tareas, yo empiezo a definir esa característica. O en el fondo decir, y estos son mis peligros. Cuando veo lo que hago acá, y cómo lo hago, la tarea, nosotros tenemos que empezar ya a esto a sistematizarlo, o en el fondo darle una estructura. Y esa estructura es lo que vimos nosotros en la diapositiva, o en la clase anterior, o en la sesión anterior en realidad, que es el concepto esquema. Ya. Cuando yo tengo claro estos distintos elementos, me va a servir en una instancia para poder identificar mis peligros. Ya. Cuando yo digo, voy a identificar un peligro, ya, estos son lo que yo hago, estos son mis elementos del esquema, esta es la gente, este es el equipo de herramientas, material y ambiente. Pero eso tiene que quedar bien claro y bien definido, porque yo a la hora que identifico mi peligro, digo, ok, estos son los peligros, y estos van a ser los distintos riesgos. Hasta ese punto, quizás no hay nada distinto para higiene o para seguridad, porque en el fondo estoy identificando, yo estoy viendo las cualidades que tiene el peligro para poder ver bien recién cuáles son sus riesgos. Pero ahora tenemos nosotros un tema.
que en taller 2 es lo que vamos a tener que empezar a ver ya un poco diferente, que son las evaluaciones. Yo cuando evalúo riesgos desde el punto de vista de la seguridad industrial, lo que yo estoy haciendo bajo ese punto de vista es evaluando algo que se realiza en la tarea, propiamente tal. Pero en higiene industrial, ¿evalúo la tarea? No. No. Y por eso yo siempre he dicho, en esta sección de acá, tengo que ver qué sucede con el GEMA. Cuando yo estoy evaluando desde el punto de vista de higiene industrial, estoy evaluando una condición que se genera a partir de un peligro, pero que no necesariamente está en la persona. Va a estar en su ambiente de trabajo. O sea, yo puedo, por ejemplo, evaluar o ver temas de temperatura y humedad. Lo puedo hacer. Y para eso puedo utilizar un equipo pequeñito. No tengo acá, los tengo en el segundo piso. Bueno, en el taller de mañana voy a dar un par de minutos para explicarle un poquito eso. Y yo puedo evaluar, o sea, puedo medir temperatura y humedad y puedo compararlo con el 594 y decir, ok, ¿estamos sobre o estamos bajo norma? ¿O estamos en norma? Se puede decir así. Pero eso no es una condición que yo estoy evaluando en sí de la realización de la tarea. Y eso lo va a evaluar seguridad. Yo estoy viendo elementos o condiciones del entorno. Por eso aquí es importante que yo clarifique o caracterice bien cómo es mi peligro. Ya. Ruido. Para nosotros el ruido es algo molesto a los oídos. Es un sonido inarticulado, que no tiene lógica. Como por ejemplo, algo así, un golpe, o la música actual. O sea, no me voy a referir a eso, pero hay cierto tipo de música y estilos musicales que no, no entiendo a veces. No. Bueno, pero no soy quién para decir eso. Pero, por ejemplo, yo puedo decir, ¿hay ruido? Sí. Sí, de una manera, primero, de una manera, a ver, es como de una manera bien a priori, o sea, dos personas, menos de un metro, para que se escuche, se gritan. Ah, estoy en la presencia de gente ruido. Pero yo en ese momento digo si hay o no hay ruido. Y no estoy viendo qué tipo de ruido es. No estoy diciendo si es un ruido impulsivo, o es fluctuante, o es estable. No digo eso. Porque eso tiene que hacerse de una manera más específica, con un equipo de medición. Ahora, yo no estoy midiendo en sí el trabajo, estoy midiendo una condición del ambiente de trabajo o donde yo realizo la tarea. Cuando vamos a medir ruido, no es llegar a medir ruido. O sea, en primera instancia, cuando uno empieza a hacer la medición de ruido, ya, uno ve los requisitos, los lugares donde cumple el requisito, menos de un metro, gritarse para escucharse. Pero yo cuando hago ese momento, o sea, tengo eso, tengo que ir a ratificar que eso sea así. O sea, tomar un sonómetro, ir y medir, y ver, ¿está sobre 80 decibeles? Sí. ¿Pero se mueve entre 80 y 82 decibeles o más? Sí. Ok, acá recién voy a medir ruido. Y ojo, no voy a estar midiendo ruido 15, 20 minutos. Voy a estar midiendo ruido a lo menos el 80% de la jornada laboral. O sea, si son 9 horas, mínimo 7,2 horas de medición de ruido para luego tomar todo esos datos y analizarlo. O sea, vamos a tener diferencias, vamos a tener cosas ahí. Vamos a medir polvo. Porque uno puede ir caminando y puede decir, oye, está pesado el ambiente, pero me cuesta respirar. Ya. Ahí primero que todo, vamos a tener que empezar a analizar nuestros procesos, nuestra actividad y nuestras tareas. Y decir, ¿hay algún elemento en nuestro proceso que genere polvo? Eso, si no lo tengo bien identificado o bien clarificado, va a ser muy complejo de poder decidir. ¿Ya? ¿Para qué? Para poder hacer las mediciones, porque en la práctica medir ruido no es tan complejo. Uno coloca el equipo,
lo coloca en cierta posición, que eso vamos a verlo ya vamos a ver un poco más en higiene 2, y coloca el equipo. Bueno, este equipo son data logger, que en el fondo recopilan toda la información en una memoria, y luego uno después la descarga en el computador y puede ver un par de cosas. Voy a ver más adelante si demuestro un archivo estándar, ya que tengo uno con mi equipo, hice un par de mediciones en una oportunidad. Ya, pero cuando mido polvo es distinto el tema, porque polvo es una partícula, un elemento, que en el fondo queda en un filtro. Por lo tanto, el filtro tiene que pesarse primero sin nada de carga, limpio, luego se coloca en un sistema de bomba aspirado a esta altura, capta todo, y luego ese filtro se tiene que pesar. Y luego la concentración que me dé es la concentración que yo estoy expuesto. O sea, si se dan cuenta, ese proceso tarda la medición y después tarda el resultado. Ahora, esos informes de medición de polvo hasta el año pasado no se hacían en Chile, se están haciendo en Estados Unidos, por un error que se cometió y en el cual se empezó a categorizar lugares que no tenían exposición con sílice a hacer los lugares silicosos. O sea, hubo un error tan complejo que en una empresa figuraba el casino con contenido de sílice. Equivalente, por ejemplo, al lugar que estaban moviendo tierra. Entonces, ahí no se pregunta eso. Ahora, lo importante, chiquillo, es siempre tener esta trilogía. Yo voy a evaluar quizás una condición del ambiente de trabajo donde se realiza mi proceso, y también puedo evaluar riesgos que se derivan de mis tareas o de mis actividades. ¿Ya? Por lo tanto, chiquillos, esta es la secuencia básica, que mañana vamos a empezar como a dilucidar un poquito más. Ahora, a mí muchas veces que me interesa un poco más de eso es cuando ya la famosa cajita negra, o la black box, como dicen los norteamericanos, uno ve una sola caja, dice procesos. Y uno tiene que empezar a entender cómo funciona o cómo se dan los procesos al interior de ella. Porque el proceso operativo, desde este punto de vista, es lo que hago yo para poder tener mi producto. O sea, si soy una empresa, una agrícola, y vendo, por ejemplo, naranjas o paltas, la naranja o la palta puesta ya en un bin para poder llevarlo a una feria, a un lugar, o que lo vayan a comprar ahí, es el producto ya elaborado, listo. Pero ese producto elaborado listo no se hace solo, sino que tiene que tener una serie de procesos de apoyo y también estratégicos. O sea, el estratégico vamos a entenderlo como el proceso que es el pensante. O sea, yo tengo naranjas y paltas, limones, chirimoya, lo que yo quiera vender de fruta. Este proceso se va a encargar, por ejemplo, de contactar a algún cliente para poder vendérselo. Este proceso también se va a encargar de todo lo que es el pago de remuneraciones o compra, por ejemplo, de insumos. Ahora, si estamos trabajando en un imperio agrícola y tengo un proceso de apoyo, en la práctica, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Ya, las herramientas no se preparan solas. Los productos fitosanitarios no se preparan solos. Por lo tanto, lo que repara herramientas, lo que ve las condiciones de sistema de riego, prepara los fitosanitarios, que son los productos en el fondo que uno le coloca a las plantas con la tierra, para con distintos eventos, van a ser mi proceso de apoyo. O sea, tengo un proceso que piensa, un proceso que apoya, para que este proceso operativo se mantenga y se realice en el tiempo. Para obtener mi resultado final, que en el fondo es la venta de estos productos e insumos. Ahora, cuando uno lo empieza a ver así, vamos a tener nosotros las entradas y las salidas, que las salidas, este es un caso hipotético, vamos a tener esto que está acá. Pero cuando yo veo cuáles son mis entradas, como esto es un sistema abierto, donde hay un intercambio de información y de energía, cambio de energía porque en el fondo el producto requiere energía para poder elaborarse, y eso después se vende. Si fuera un sistema cerrado, yo mismo consumo mi propio producto, pero como yo lo vendo, es un sistema abierto. Pero también va a ser un sistema abierto desde el punto de vista que en las entradas no solamente va a ser esto, sino que también va a ser todo el marco legal que existe en el país para que esto se pueda desarrollar. O sea, si estamos nosotros trabajando en el rubro agrícola, automáticamente vamos a tener cierta reglamentación y cierto elemento que el Servicio Agrícola Ganadero, el famoso SAC, nos va a aplicar directamente a nosotros. Distinto el caso, si por ejemplo estamos trabajando nosotros en minería. Una de las entradas que está acá vendría a ser toda la legislación minera, o más en específico, el Decreto Supremo 132, el Reglamento de Seguridad Minera.
Por lo tanto, vamos a considerar nosotros las entradas también los distintos elementos legales que me van a obligar a considerarlos para yo tomarlos en cuenta en mis procesos. O sea, en este caso de acá, por ejemplo, una empresa agrícola que trabaja con esto, una de sus entradas sería considerar qué es el SAC, por ejemplo, con las características de peligrosidad de sus productos fitosanitarios. Ahí tenemos el tema de las etiquetas, de la dosis letal, etc. Porque eso va a implicar ciertas medidas de seguridad en la preparación de los distintos productos y en la aplicación. Y ahí uno empieza como a ordenar un poco el panorama, para tenerlo bien claro. Cuando uno ve ya las definiciones más claras, dice, procesos operativos son los que están ligados directamente con la realización de productos o servicios. Y los de apoyo son los procesos que dan soporte a los procesos operativos. Por ejemplo, yo puedo decir que cuando uno hace clase, el proceso operativo es realizar clases. Y el de apoyo, en este caso, ¿cuál podría ser? Todo el servicio de pago de matrículas, por ejemplo, de limpieza de los lugares de trabajo, ¿ya? La gente que imprime las evaluaciones, por ejemplo, etc. Entonces, si nos damos cuenta, este proceso nunca va a funcionar solo. En una panadería, por ejemplo, los procesos de apoyo serían todos los que están encargados de limpieza, de todo lo que son las áreas de trabajo, mantención de maquinaria y también la compra de algunos insumos. Y el operativo sería en este caso la venta de pan. Y el estratégico, decidir qué tipo de pan se va a hacer, en qué cantidad, quién lo compra, quién lo vende. Por eso es importante esquematizar todo. Porque si yo no tengo esto claro, esto que está acá no lo voy a tener claro. Para nada. Cuando uno empieza a ver esta cajita negra, que ya vamos a empezar a tener ya los 3 tipos de macroprocesos que se realizan, después uno llega a un punto en el que esto lo puede llevar acá, a los distintos procesos que se realizan en cada uno de mis macroprocesos. O sea, yo puedo, por ejemplo, identificar los peligros asociados a la plantación, ¿sí? Y luego puedo verificar cuáles son mis riesgos. Y después los puedo evaluar. Si tengo riesgos de seguridad, como caídas, contacto con objetos por tanto punzantes, tengo también contacto con algún producto químico, después tengo que ver temas de ergonomía en cuanto a la postura, después tengo que ver temas también de exposición a la luz, al calor. Esas cosas yo las puedo ir evaluando, pero cuando yo tengo claro mi peligro y tengo claro cómo se comporta el gema con respecto a esto, recién puedo empezar a tener claridad de todos los peligros que yo después debo reconocer sus riesgos y poder evaluarlos. Evaluar riesgos, chiquillos, no es complicado, no es complejo. Existen varias metodologías. Nosotros vamos a ir viendo las más importantes, ¿ya? Pero si esto no lo tenemos claro, chiquillos, es muy complejo que lo podamos hacer. ¿Ya? Tengo preguntas, chiquillos. Si ustedes tienen preguntas, por favor. Profesor, una consulta. Sí, dígame, Rodrigo. Respecto a la labor del experto en prevención, en este caso, ¿se podría decir que él participa de las 3 etapas, en este caso del proceso, o más se enfoca, por ejemplo, la de apoyo? ¿Cómo se podría ahí No, en las entender 3. eso? En las En las 3. 3. En las 3. Ya. Lo que pasa es que quizás, por ejemplo, un proceso de apoyo, uno puede decir, nada, si no te preocupes, si es una cosa chica. Pero, por ejemplo, el que en este caso una empresa agrícola, si prepara todos los agroquímicos, que algunos contienen, por ejemplo, algunos tipos de ácido, cloro, etc., eso puede producir una intoxicación en la persona. Hasta un cierto punto, esos riesgos son más complejos muchas veces que el mismo riesgo de la parte operativa. Ahora, yo puedo identificar un riesgo, por ejemplo, en una empresa de un riesgo de incendio, lo puedo hacer, pero quizá el riesgo de incendio en una oficina, la probabilidad es más baja que un riesgo de incendio asociado al uso de una herramienta o maquinaria. ¿Ya? Lo que pasa es que nosotros tenemos que tener claro de que, mira, las empresas muchas veces, ellos se preocupan de hacer lo que hacen, y tiene que a veces llegar un externo para decirle, oye, tú estás haciendo esto, de esta forma, de esta manera. Por lo tanto, empecemos a ver lo que tú haces y cómo lo haces. Y uno le empieza a ordenar todo el panorama, para que ellos recién se den cuenta de que, esto es lo que tengo que controlar o tengo que hacer. Porque recuerda que nosotros tenemos que cumplir la función de asesorar. ¿Ya? Como yo le explicaba en el dictamen de la suceso,
nosotros tenemos que definir cuáles son las actividades que se tienen que realizar. Y la empresa, en el fondo, va a otorgar los recursos y va a decidir si lo quiere hacer o no lo quiere hacer. Ahora, que uno lo contraten para que la empresa diga que no lo va a hacer, es como medio ilógico, pero Claro. pasa mucho eso. ¿Ya? Rodrigo, ¿qué otra consulta puede tener usted? No, profesor, era eso más que nada. Más o menos entender la visión de la materia, porque a veces uno empieza a ver el tema del proceso, del logramiento de entrada y salida, pero quería como aterrizarlo, cómo podía interactuar el No, pero, experto. mira, por ejemplo, yo tenía una empresa que nosotros trabajábamos haciendo movimiento tierra, ¿ya? Ya. Nosotros nos dedicábamos a hacer plataforma de trabajo, reparación y mantención de camino, y también por esa misma empresa hicimos trabajo en reforzamiento y ampliación de muros de tanques de relave. Entonces, yo puedo decir que mi proceso en sí es movimiento tierra. Y yo después empecé a ver cuáles son mis actividades en el fondo, que va a ser traslado de personal a los distintos puntos, va a ser carguido de camión, por ejemplo, un carguido de un camión tolva con un cargado frontal. Esa va a ser una de las actividades que realizo en mi proceso de movimiento de tierra. Ahora yo me pregunto, ¿la tarea cómo la realizo? Viene el cargado frontal, saca tierra de un punto, traslada y carga el camión. O sea, tengo 4 o 5 pasos. Bueno, en el fondo el camión se estaciona, viene, echa el material, saca el balde, retrocede, baja el balde, le avisa, le toca la bocina o le avisa por radio al conductor del camión y este se retira. Esos elementos que dije al final son los pasos que realizo en la tarea. Para yo poder hacer mi actividad, que es carguío de un camión, dentro de mi proceso que es movimiento tierra. Entonces, si tú te das cuenta, yo en el fondo identifico el proceso, veo la tarea y cuáles son los pasos de la tarea. Y eso es lo que yo iré evaluando, paso a paso. Mañana con el taller, que mañana vamos a trabajar directamente con diagramas de flujo, ¿ya? Vamos a ver algo más concreto, porque en ese aspecto yo puedo evaluar los riesgos asociados, por ejemplo, a la labor misma de carguío. Primero. Pero segundo, puedo evaluar los riesgos asociados al entorno. Ya. Si en este aspecto estoy trabajando al aire libre, en un mes de diciembre, voy a tener que tener claro de que estoy expuesto a temperatura. O sea, voy a tener una carga calórica más alta en la persona. Eso se debe evaluar. Ya. ¿Ya? Pero si yo no tengo claro de cómo funciona eso, no sé realmente cómo lo evalúo o sea, no sé realmente en realidad cómo lo voy a evaluar y qué voy a evaluar. ¿Ya? Por eso es importante. Ahora, si yo en lo que estoy viendo me doy cuenta de que tengo un potencial accidente fatal o grave, la evaluación de riesgo va a tener una diferencia. Yo no puedo evaluarlo todo bajo, tengo que evaluarlo como riesgo alto, porque ahí tengo identificado un accidente fatal o grave. ¿Ya? Cuando uno va a evaluar riesgos, que eso ya es materia más adelante, uno tiene que igual definir y decir algo. Lo que estoy evaluando, ¿puede dirigir a un accidente fatal o grave? ¿Sí o no? Si es sí, automáticamente la evaluación es alta. ¿Ya? ¿Por qué razón motivo? Porque después se ocurre un accidente y te pregunta el fiscal, oiga, ¿y usted bajo qué criterio asumió que el riesgo era bajo? Y uno sabe que cuando ya se judicializa un accidente del trabajo, ay, no, 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 ya no, o sea, miren chiquillos, ya cuando tengamos el taller 2 y el taller 3 más que nada, yo lo voy a hacer enfocado directamente a cómo uno tiene que manejar la prevención, pero con el cumplimiento legal y en el fondo cómo armar todo el sistema documental en el caso de tener claras y ordenar las evidencias de un accidente fatal o grave. Porque eso, chiquillos, créanme que ojalá nunca les toque. Yo viví una experiencia muy cercana con un accidente grave, ahí a la altura de un vigilante, un trabajador. Pero eso se lo voy comentando un poco más adelante, porque el accidente sí, bueno, la persona quedó viva, pero quedó con una licencia de bastante tiempo y quedó con placas a nivel de esta sección del hombro, taquitáneo, para cualquier cosa pudiera soltar bien. Pero ese accidente, el colega fue tan ordenado y meticuloso que la responsabilidad de él no tuvo responsabilidad el experto.
porque él cumplió con lo que establece la ley, con asesorar. Ya, chiquillos, entonces nos vemos el día de mañana a las 11. Que estén muy bien. Ya, Cuídense mucho. profesor. Chao. 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 Adiós, que estén bien. Marque la asistencia, Sofía, ya está puesta. Ya.